todas las iglesias, sabemos, hermanos queridos, que todas las iglesias no son iguales. Nada más está decirlo, esto lo sabemos todos. Todas las iglesias no son iguales. Hay diferentes formas de entender el Evangelio. En cuanto a esto, yo no hago no quiero generar ningún malentendido. Y hay que entender también que el apóstol Pablo se toma el trabajo de dar un detalle muy importante, ¿no? Dice, algunos creen que se han de comer de todo, otros creen que no se ha de tocar, ¿verdad? Dando a entender que no es que había muchas formas de creer, sino que daba a entender el apóstol Pablo de que lo más importante en la vida del cristiano, del creyente, si cree una cosa, cree detalles, no hacían la diferencia si el vivir en santidad, el vivir en la voluntad de Dios, ¿no? El vivir bajo la obediencia y la sana doctrina. Y la sana doctrina, sin lugar a duda, es no pecar más, ¿verdad? Sin duda. El problema de la humanidad, de la existencia del hombre, cuando digo hombre claramente me refiero también a la mujer, es el pecado, ¿verdad? Recuerda usted, en el huerto del Edén, a través del pecado arrancan los problemas, se puede decir, ¿verdad? Muchos podemos decir que Adán y Eva pecaron, pero todos sabemos que nosotros luego fuimos pecando también. Amén. Entonces el gran problema es el pecado. Después, si usted cree que hay que usar una mantilla, si usted cree no, que la pollera, que el pantalón, si usted cree que no sé, que el pelo largo, el pelo corto, ¿verdad? Bueno, yo he conocido muchas iglesias que decían que los hombres con pelo largo no podían congregar. Y mire qué error garrafal, ¿no? El Señor Jesús tenía el pelo largo, él era nazareno. Amén. Esto lo sabían ustedes, mis queridos hermanos, ¿no? Amén, pastor. Bueno, entonces también estas cosas nos dan a entender muchas cosas para que nosotros podamos entender. Y quiero leer con ustedes Primera de Corintios capítulo 14. Habla un poquito del hablar en lengua, pero no nos vamos a detener tanto ahí, sino que nos vamos a tomar un momento para entender como iglesia qué es lo que debemos hacer. De más está decir que bajo ningún punto de vista pienso o creo que seamos una iglesia perfecta o que hagamos todo bien. Al contrario, hace poco hablaba con un hermano, con uno en especial, y él me contaba que en su iglesia hacen las primicias, y cuando hacen las primicias, ponen en una mesa todo tipo de alimentos y abajo de esa mesa, la mercadería que para compartir. Pero en esa mesa me mostraba que ponían todo tipo de alimentos, ¿no? Y luego lo compartían entre todos los hermanos. Algo que me parece maravilloso, algo que me parece que como iglesia nosotros también deberíamos hacer. Y hablábamos del día de Pentecostés, siempre les digo que es muy importante celebrar el día de Pentecostés, ¿no? La llegada del Espíritu Santo a la tierra. Bien, entonces ahí nosotros vamos entendiendo que hay muchas cosas que aprender. Bien, quiero que usted tome su Biblia entonces en Primera de Corintios capítulo 14 y dice así la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Es muy importante. Ahora, ¿qué es que profeticéis? Claramente se ha generado como un abuso de esto, ¿no? Donde todo dice, no, bueno, yo he conocido iglesias que hasta han hecho escuelas de profetas, ¿no? Y usted iba y luego todos profetizaban, o mejor dicho, todos adivinaban o decían lo que les parecía.
tenemos nosotros el don profético, cada uno de nosotros. Amén. Todos nosotros, cada uno, tenemos el don de la profecía. Solamente que debemos activarlo por el uso. Amén. Y no algo que podamos ir a una escuela de profetas, sino que el Espíritu Santo nos da a conocer su voluntad. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para traer una palabra de consuelo, para traer una palabra de exhortación, ¿no? La Biblia es muy específica, ¿no? Dice que si vemos a algún hermano que comete un error o que está haciendo algo, debemos exhortarlo para que pueda enmendar o remediar su error, ¿no? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Yo lo voy a leer y después vamos a hacer una introducción. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, enseñanza y sana doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? O sea, claramente si yo agarro una flauta y solo soplo y le digo a usted, dígame hermano, ¿qué alabanza es? Usted va a decir, pero pastor, toque algo. Pero si yo hago una melodía que realmente represente la alabanza, usted va a decir, ay hermano, tal alabanza, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Que había un problema en la iglesia de Corintios y era el desorden. Vamos a continuar y ahora después vamos a entrar. Y si la trompeta diere sonido y cierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Una iglesia solamente tiene crecimiento cuando todos los miembros empiezan a crecer en dones espirituales, ¿no? Porque claramente es muy necesario, porque la iglesia no es una sola persona, claramente somos todos. Amén. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El apóstol Pablo no está diciendo que el hablar en lengua está mal, sino que ahora vamos a entender que el apóstol está pidiendo un orden. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El apóstol lo que está diciendo es, cuando nosotros alabamos, entendemos lo que estamos diciendo, entendemos lo que estamos proclamando, entendemos lo que estamos confiando, entendemos lo que estamos creyendo. ¿Vieron? Por eso siempre digo, es muy importante saber cuáles son las alabanzas y la forma en la que nosotros alabamos al Señor. Bien, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Acá empieza el apóstol Pablo a pedir que los que ya estamos hace un tiempo en la iglesia, empezamos a pensar más en los que recién están entrando a la iglesia, ¿no?
Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, porque no creen, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, entran los de afuera y ven que estamos teniendo un comportamiento bastante extraño, que gritamos, que cacareamos, a veces decimos un poco, ¿no? Que damos vuelta como locos y con un desorden. Claramente esto no es algo que los cristianos deberíamos hacer. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La iglesia, hermanos queridos, como podemos ir viendo hasta este punto, no debe tener un comportamiento indebido, pero sí una palabra. Las personas cuando llegan a la iglesia, lo primero que necesitan, y esto siempre lo decimos, no es con ánimo de juzgar o con ganas de hacer algo en religiosidad, sino por entender, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, hermanos míos, que lo primero que la persona necesita es entender y convencerse de pecado. Amén. El Espíritu Santo vino para que nosotros nos convenzamos de pecado y a través de eso nosotros alcancemos el perdón y el arrepentimiento. Amén. Y por eso es necesario que la palabra abunde y en especial con profecía, ¿no? Con una palabra que toque al incrédulo. Cuando muchas veces en las iglesias nosotros lo que tratamos de hacer, vuelvo a decir, y no es que creo que nosotros seamos una iglesia perfecta, porque ciertamente no lo somos, ¿verdad? Sino que realmente lo que nosotros debemos entender que lo que las personas necesitan es arrepentirse. Y esto viene a través de la palabra. Y cuando decimos la palabra profética, ¿a qué nos referimos más específicamente, mis queridos hermanos? Muchos piensan, el Señor te dice tal y tal cosa, cosa que realmente puede ser factible. Pero recuerda usted que el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más estable y más segura que podemos tener. Y esta es la palabra de Dios. Amén. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hace la palabra, hermanos queridos? Llega a un lugar tan específico y a un lugar tan claro en el corazón de la persona, que la persona no puede, bajo ningún punto, desconocer o decir que no ha sido Dios el que le ha hablado. Amén. No hay forma que la persona, cuando la palabra toca, la palabra dice que rompe hasta los huesos, hasta los tuétanos. Y cuando entra profundamente en el corazón de la persona, deja al descubierto el pecado que hace, un engaño en la vida de las personas. La iglesia tiene que ser poderosa en la palabra.
La iglesia tiene que ser poderosa en palabra y en palabra profética. Y vuelvo a decir, muchos piensan que la profecía es que ciertamente hay profetas y hay profecía, pero lamentablemente en estos tiempos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchas personas, hermanos queridos, que realmente no tienen la llenura del Espíritu Santo, empiezan a autoproclamarse profeta y dice, no, el Señor te dice que hagas tal cosa, el Señor te dice esto, el Señor dice que este año ocurrirá esto, lo otro, y realmente no es así. Para no errar en estos puntos, dice el apóstol que nosotros tenemos la palabra profética más segura y más estable que podemos tener. Y sin lugar a duda, es la palabra de Dios. Amén. Es esta Biblia que estamos leyendo. Amén. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros empezamos a entender que como iglesia nosotros debemos abundar en la palabra y que la palabra lo que debe hacer, porque lo acabamos de leer juntos, ¿verdad? Dice versículo 24, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o un indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto es tremendo. Por eso las iglesias que prediquen la verdad son las que de pronto cuesta que las personas lleguen porque claramente nos expone. ¿Y qué es lo que nos pone? Mire lo que dice la Biblia. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Para eso está la palabra. Y como iglesia, nosotros debemos tener la palabra con la profecía. Luego, muchas iglesias le han dado mucha importancia. Y mire qué interesante, porque esta iglesia de Corintio tiene muchísimos más años de antigüedad que nosotros. Y en muchas iglesias, cuando termina el culto, empiezan que aparentemente hablan en lengua, que aparentemente danzan en el espíritu, y empieza todo un desorden, y las personas viven una emoción, pero lo que realmente va a cambiar tu vida y mi vida, es que Dios discierne el oculto de nuestro corazón y nos convenza de pecado. Amén. Que realmente nos convenza de pecado, que realmente no nos pongamos obstinados de corazón, sino que nosotros podamos de todo corazón poder rendirnos ante la palabra del Señor. Con respecto a esto, continúo leyendo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nada de esto es, porque a veces también se ha tomado la palabra como para un debate, ¿verdad? Es muy común en las personas que no viven la palabra, ¿verdad? Que con la misma palabra acusen a los que sí realmente están intentando vivir la palabra, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Pero la palabra no es para, para sacarnos en cara las cosas, sino que la palabra es para edificarnos. Amén. Continúo. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Mira el orden que tiene que haber en la iglesia. Entonces de repente si yo voy a una iglesia y todos están a los gritos y todos aparentemente están hablando en lengua y esto y que el otro, hay un desorden que la Biblia nos lo prohíbe. Amén. Nos lo prohíbe. Bien, continúo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Ojo con esto. No, el Señor dio una palabra para ti, hermano. El Señor me dio una palabra. Bueno, a ver, vamos a. El otro día hablaba con un hermano, ¿verdad? Y me decía, pastor, ¿puede ser esto posible? Y se refería a que vinieron en la iglesia un profeta de otro lugar y le había dicho algo que nunca se cumplió y que al contrario, luego le ocurrieron muchas cosas malas a esta persona. Y entonces decíamos, ¿cómo es esto posible? Bueno, porque, a ver, yo cuando te doy cuando el Señor te da una palabra, yo siempre lo digo, ¿no? Ciertamente,
sin lugar a duda, hermanos queridos, Dios nos da una palabra, pero yo tengo que juzgar si esa palabra es de Dios. Amén. ¿De qué forma? Bueno, tengo que buscar, tengo que buscar una confirmación. Amén. Yo siempre digo, cuando la palabra de Dios es para mí, tiene que ser la palabra justo que yo estaba pensando, que yo estaba teniendo. Amén. Y es una forma de confirmarme. Todo hay que ver si es de Dios. Todo tiene que ser puesto a prueba. Yo siempre les digo a ustedes, nunca crean en lo que yo les digo. Veamos lo que la Biblia dice. Amén. Versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Cuando Dios me da una palabra, es para exhortarme. ¿Para qué? Para llamarme a reconocer que estoy yendo o haciendo lo que no tengo que hacer. Amén. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando la palabra de Dios, volvemos a decir, porque acá a muchos se confunden y dicen, no, bueno, pero yo no tengo el don de profecía. Recuerde, tenemos la palabra profética más segura y más estable que podemos tener, que es la Biblia, la palabra de Dios. O sea que todos tenemos el don de profecía. Amén. Esto es muy interesante, muy interesante. Bien, continúo. Retomo en el 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, un orden, una iglesia con orden, con paz. La palabra de Dios tiene que traer confirmación, tiene que traer paz, tiene que traer revelación. Esta es la parte que a muchos les gusta. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿A qué se refiere esto, hermano? Hermanas, a ver qué dicen ustedes de lo que dice la Biblia. Bendición. Amén. Amén, pastor. Lo que yo interpreto es que, claro, ahí había tomado como mucho dominio por la falta de autoridad del hombre, ¿no? Y que aprender en las casas es que el hombre debe ser el que enseñe la palabra y dé ejemplo de la palabra en la casa. Ocurre dos cosas. ¿No? Ocurre dos cosas. Y escuchen lo que les voy a decir. Como pienso todo en la vida, todo es mitad y mitad. ¿Verdad? Puede que usted me diga, pastor, en mi casa es 80-20, 90-10, siempre es un poco y un poco. Nada llega a un resultado si algo ocurre en mi hogar, algo ocurre en un matrimonio. Siempre, esto lo he aprendido con los años, siempre uno queda con el que tuvo el último problema. Pero cuando uno empieza a analizar, conozco testimonios muy complejos, que no los quiero nombrar esta noche, pero de ahí tomé la enseñanza. Si uno quiere juzgar rápido, siempre se queda con la primera imagen, pero cuando uno analiza toda la historia, todo es un poco y un poco. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, decir que la mujer quiere tomar el lugar del varón puede ser equivocado, porque también puede ocurrir que la mujer quiera tomar el lugar que el varón no está tomando. Pero sí aquí está hablando de la iglesia y no del matrimonio. ¿Entienden? Entonces yo lo que les quiero decir es que si usted va a una iglesia
donde hay una pastora y no hay un pastor, donde hay una mujer apóstol y no hay un pastor, claramente esa iglesia no está fundamentada por la sana doctrina. Esto es mucho más que una discusión del matrimonio, ¿verdad? De más está decirlo, la mujer debe sujetarse al varón. Esto lo enseñó Pedro en una de sus cartas, pero también el varón tiene que tomar el lugar que tiene que tomar como varón. Y como maestro, uno de los grandes problemas de los matrimonios, miren, yo le voy a decir cómo funciona. Esto ustedes lo conocen. Me voy a tomar un momento aquí. Ustedes saben cómo funciona la prosperidad en el hogar. Cuando yo digo prosperidad, estoy hablando de economía, de dinero, pero también estoy hablando de muchas otras cosas. Cuando la Biblia usa la palabra prosperidad, no se refiere simplemente a la economía, sino a muchas cosas. Cuando prospera el ministerio, cuando prospera el matrimonio, cuando prospera la relación, el conocimiento, la sabiduría, tiene un orden. ¿Cuál es ese orden? Bueno, el Señor es la cabeza, luego sigue el hombre y luego sigue la mujer. Esto no es un capricho. Y tampoco quiere decir que el hombre es más que la mujer. Al contrario, siempre lo voy a decir y no me voy a cansar de decir esto. El hombre tiene una gran responsabilidad. Es responsable de su esposa y de sus hijos, y si bien Dios lo ha puesto como cabeza, como líder de su casa, la función principal es proteger y cuidar a su casa. Y uno de los grandes problemas de por qué no hay prosperidad en la familia, vuelvo a decir, en el ministerio, en un montón de cosas, es cuando nos encontramos que hay hermanas que saben más que los hombres de la casa. Y este no es culpa de la hermana. Esto es culpa de los varones que no toman el lugar de cabeza que deben tomar. Y esto no lo estoy diciendo, hermanos, para que usted se enoje o lo tome como algo malo. Al contrario. Y muchas hermanas toman el error de aceptar esto así y de ser siempre la que van al frente sin entender que son débiles por naturaleza y que no van a poder. ¿Cómo, pastor? Que la mujer es débil por naturaleza. Es la palabra de Dios. La mujer necesita que el que vaya y choque contra la pared es el varón. Y por eso, hermanos queridos, es muy importante, ¿verdad? Es muy importante porque la Biblia dice que la mujer es un vaso de cobre irrompible. ¿Dice así la Biblia, hermano? No, claro que no. Es un vaso frágil. Entonces, ojo con este punto. Cuando en la iglesia, en el hogar, recuerde que tu primera iglesia es tu casa, tus hijos, tu primera congregación, la mujer toma una fortaleza y ante la no acción del varón se acostumbra a ser la que toma la vida espiritual al frente, nunca va a resultar. ¿Por qué? Porque no funciona así. ¿Por qué? Porque acá te lo está diciendo. Mire, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. No es una cuestión, vuelvo a decir, la Biblia especifica que en Cristo Jesús no hay hombre ni mujer. Para él todos son iguales. Pero la mujer tiene una sensibilidad que el hombre no tiene, pero el hombre tiene un deber que la mujer no tiene. Y aquí ya vuelvo a lo que la Biblia específicamente nos quiere decir aquí. Lo que quiere decir es que si usted va a una iglesia donde la mujer es la que predica, la que le ora a los hermanos, la que da la palabra, la que exhorta, y el esposo se pone a un costado y se hace atrás, hay un problema. Eso no puede funcionar. Es al revés. Es un mandato bíblico que usted lo está leyendo conmigo. Ahora yo entiendo que la iglesia también es mi casa.
Entonces, en el hogar también tiene que ocurrir así. Cuando no ocurre, ¿por qué lo dice la Biblia? Es porque claramente el varón no toma la posición que tiene que tomar y lo primero que tiene que saber es que tiene que tener un conocimiento que le permita enseñar a toda su casa, enseñar a su familia, ¿verdad? Enseñar por ejemplo, nosotros, yo, si vuelvo a decir, uno no toma ejemplo para que usted diga, ay, el pastor, vuelvo a decir, tengo muchos errores, pero siempre es importante que usted entienda y comprenda. Es el varón el que le debe enseñar a la mujer, el que le debe decir, no, esto no, no, pero a mí, no, no, esto así, la Biblia dice así. Ah, bueno, y esto es muy importante. ¿Para qué? Para tener un orden. ¿Por qué? Porque en cada orden que nosotros tengamos en la iglesia, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera, también hay desorden con la palabra, ¿verdad? Veo hijos que exhortan a los padres con la misma palabra, o personas incrédulas que ni congregan ni viven y con la misma palabra hacen cualquier cosa, ¿no? Pero la palabra dice, hoy justo le decía a una hermana que estaba hablando con mi esposa y le decía, no, porque ellos son cristianos, solo que no congregan, no, entonces no son cristianos. Entonces, entender estas cosas, tener una base doctrinal, es para nosotros como iglesia, ¿verdad? Y sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero como diría Mirta Legrand, el público se renueva. Es muy importante tener unas bases, ¿no? Y refrescarnos esto, ¿verdad? Y usted me dirá, pastor, mire, yo congrego, estudio la palabra, pero mi esposo es incrédulo o no va a la iglesia. Bueno, tómese el trabajo de orar por su esposo, pero tómelo. Me ha pasado muchas hermanas que ve a los esposos que no congregan, que ves a los esposos que no toman el lugar que tienen que tomar y los encuentro menospreciando al esposo. Y no se olvide que eso no va a ocurrir nunca. Van a seguir siendo cabeza. Como la mujer también va a seguir siendo para nosotros el puntal. Y todo ocurre en un perfecto triángulo donde Cristo es la cabeza de todo. Entonces, muy importante también de entender esto. Veamos también cómo hay iglesia donde vemos que está la pastora, ¿verdad? Y prácticamente no hay un pastor. Esto no puede ser así, ¿verdad? Tampoco podemos ver que hay muchas mujeres que se han autoproclamado profetas, ¿verdad? Y están de pronto en la iglesia, las mujeres comandando la iglesia. Esto no ocurre así, esto no es así. La Biblia especifica claramente que el hombre tiene un lugar muy específico, tiene un lugar muy específico y la mujer tiene otro lugar específico, pero en la iglesia todo tiene un orden. Este orden, si yo lo tengo en la iglesia y este orden yo lo puedo trasladar a mi casa, ahí entonces vendrá la verdadera prosperidad. Bien, queridos hermanos, damos gracias al Señor. Quería compartir esto con ustedes, ahora lo voy a subir por si alguno se ha perdido la primera parte, la pueda retomar, para que usted entienda, porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Verdad? Nos ha tocado muchísimos hermanos o hermanas que me decían, pero pastor, en la iglesia donde estábamos hacíamos esto, 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 o tengo un familiar, siempre lo digo esto, creo que lo he dicho tantas veces cuando uno empieza a congregar, ahí aparecen los cristianos. ¿Cómo, pastor? Claro, siempre te han visto mal, te han visto en pecado, nunca te hablaron. Pero ahora que te convertiste y que el trabajo está hecho, entonces ahí vienen y te quieren invitar y dicen, ah, no, ¿cómo? ¿En tu iglesia no hacen así? Ah, en mi iglesia hacemos de esto, lo otro. Mira, si hacemos mucho o poco, si somos 100.000 o 10 personas, no interesa. Lo único que interesa es que la palabra entre al oculto de nuestro corazón y nos convenza de pecado, que Jesús es Dios. Amén. Bien, hermanos, si hay alguien que quiera decir algo más, está en libertad.
No están los hermanos. Amén, pastor. Amén, hermana. Pensando la hermana Ángeles, porque bueno, yo empiezo por mi casa. A mí me costó mucho eso, muchísimo, de darle lugar a mi esposo aquí en casa. Gracias al Señor que el Señor me ayudó mucho y bueno, y entró en mi corazón el Espíritu Santo y bueno, me pude convencer del pecado y que no era así, que mi esposo tiene un lugar muy importante. Perdónenme que la corte, hermana. Hay muchas iglesias inclusive que enseñan Sí. a como que no le dé importancia porque es incrédulo, porque esto, por lo otro, ¿no? Amén, pastor. Eso fue lo que me pasó a mí Ah, perdón, primeramente. hermano. Usted sabe que yo vengo de otro lado. Sí. Vine. Y decía que nos enseñaban que el varón solamente, o sea, que tenemos que juntarnos con el varón para procrear, y de procrear y después separar esas Ah, Dios cosas. mío. Así que Sí. así vine, pastor. Totalmente. Y esto es increíble porque todos enseñan el nombre de Jesús, ¿no? Amén, pastor. Y mi esposo me lo decía, pero yo dura, terca. Decía, no, que estás endemoniado, decía. Dios mío, que el Señor me perdone. Alguna hermana pensará que el esposo está endemoniado, pero quiero decirle que dice la Biblia que la santidad de ustedes santifica el matrimonio y los hijos. Amén. Amén, pastor. Amén. Yo Eso, aprendí acá en eso este es, ministerio, eso dice la Biblia, amén. pastor. Amén. Aprendí a amarlo y bueno, y a darle su lugar y yo correrme y bueno, humillarme ante la presencia de Dios, como dice en Pedro, ¿no? Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y bueno, y aprendí muchas cosas. Sé que no sé nada casi, pero que voy caminando, pero a lo que era pastor, la verdad que mi esposo me dijo, la verdad que ahora vas caminando, pero bueno, todavía no está en el ¿Cómo, camino, pero yo cómo nos toma examen la familia, no? yo fui condenada, pastor. Y de vez en cuando nos toma examen, nos toma Y la evaluación mucho. final. Bueno, y yo le doy gracias al Señor por la palabra, como dice usted, que solo tenemos la palabra más profética y más estable. Amén. No Esa es hay la palabra, otra. porque muchos piensan, no, porque en tal lugar viene un profeta y va a traer una palabra para mí. ¿Qué te va a decir? La Biblia, no hay nada que la Biblia no te pueda decir y que ya nos dijo. Amén, pastor, amén, claro que sí. Sin vencer el don de profecía, sino hablando de las personas que hacen el mal uso y el abuso de esto, ¿no? La palabra. Y que se toman atributos que no les corresponden. Amén. Y lamentablemente muchos falsos profetas, bueno, no me quiero extender porque esta es una base doctrinal. Hoy quizás no fue una enseñanza de pronto tanto como las otras, pero son parte de aprendizaje de cómo somos como iglesia. Más para los que son nuevos también, que a mí me sirve mucho que usted cuente su testimonio, porque al principio uno no sabe cómo es. Yo cuando empecé a congregar, para mí todos eran cristianos y todos éramos hijos de Dios. Y la Biblia luego nos enseña que esto realmente no es así, ¿no? Pero bueno, porque obviamente, ¿verdad? El enemigo trata de meter todo en la misma bolsa. De tal punto que la palabra nos advierte que el trigo y la cizaña estarán juntos hasta el fin. Amén, Amén. pastor. Amén. ¿Alguien más, hermano, está en libertad? Y qué recordatorio el Señor me dio. La verdad que me encantó esa. Mi esposo está, gloria a Dios, está diciendo con las manos. Sí, dígale, le gustó más la parte de la mujer que hace la congregación, ¿no? Yo acá la Sí, leí porque bien en voz alta, hermano. sí, acá está, ya que está diciendo, ¡ay, ay, ay! Ay, pa. Bien, hermano. ¿Alguien más está en libertad, queridos hermanos? Amén, pastor. Amén. No, la diferencia de saber realmente que es ser cristiano, ¿no? Que a veces uno piensa que por ahí, por haber ido a la iglesia un par de veces, de haberse bautizado, después no congregar más o no darle la importancia que tiene que ser, que en realidad es tener la comunión con Dios, amar a Jesús, ¿no? Y bueno, y tratar de
de seguir su camino lo más recto posible, ¿no? Amén. Más allá de que pecados tenemos todos, pero Amén. bueno, serle fiel a Él, ¿no? Y seguir su voluntad. Nada, que a veces uno se hace llamar cristiano y realmente no lo es, ¿no? Por haberse bautizado o por haber ido a escuchar la palabra. Que no digo que por ahí le haya hecho bien en ese momento, porque creo que todo el mundo necesita la palabra de Dios. Pero bueno, nada, esa, ¿no? La diferencia y que uno tiene que entender eso. Bien, le contesto por la Biblia, ¿sí? Sí. Jesús dijo que su hermano era aquel que hace la voluntad de Dios. Entonces yo puedo ir a la iglesia, yo puedo congregar y puedo hacer cosas que no están bien, que no son la voluntad de Dios. Entonces, pero ojo con esto, y esto le digo a todos, ninguno de nosotros somos perfectos. No se trata, no se trata de una perfección, sino que, esto se lo digo a todos, cuando la Biblia, fíjense, lo que más se repite en la Biblia no es Jesús te ama, sino esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo del cristiano, aun cuando se equivoca, también para enfrentar sus errores, pero nunca apartarse del camino. ¿Y qué buscamos nosotros? Bueno, ¿qué es lo que más busco como pastor? Que usted siga a Cristo, ¿no? Y Dios me guarde, Dios tenga misericordia de mí, porque soy indigno, ¿no? De tanta gracia, de tanto amor. Bueno, mire, esto es lo que yo creo de todo corazón. Hay iglesias que dicen, tú eres perfecto, nosotros somos hijos de Dios, somos esto y somos los otros, y el apóstol lo único que sabía decir todo el tiempo es que era un abortivo, él, que era lo más bajo de lo más bajo, y que fue alcanzado por gracia y misericordia. Entonces, vea cómo se puede confundir la palabra, ¿verdad? Nosotros realmente no éramos nada. Y si hoy somos algo, es gracias a Jesús. Amén. Entonces, nuestra vida es un profundo agradecimiento a Jesús. Vamos por la Biblia. Nosotros somos deudores de Jesús. Nosotros estábamos muertos. El apóstol Pablo escribe una carta con respecto a esto que está en Romano, que se llama muerto al pecado. O sea, nosotros estábamos muertos al pecado. Nuestra vida era el pecado, era el pecado. No quiero nombrar ningún pecado, porque esto no es para hacerte sentir mal no, porque tú ya no eres. Entonces, la Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Amén. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas todas las cosas. No se trata del pasado, sino de mirar para adelante, pero sí de nunca olvidarnos de dónde hemos caído. Entonces, cuando uno realmente siempre tiene presente de dónde ha caído, ¿verdad? Yo puedo tener problemas, puedo tener un día bueno, un día malo, puedo tener adversidades, ¿verdad? Porque también está esa falsa mentira que, oh, usted va a la iglesia, todo le va a ir bien, va a prosperar, va a tener plata. No, hermanos, mire, Juan el Bautista, que fue el hombre más grande de la tierra, Jesús dijo que iba a haber un hombre nacido de mujer más grande que él, que era el profeta Elías, ¿verdad? ¿Cómo, pastor? Sí. Luego, para los nuevos, si me quieren, luego se lo explico. Él era una persona humilde. Pero lo que quiero decir es que la vida que Él nos da es una vida de paz. Entonces, entender eso, queridos hermanos, es fundamental. Somos deudores de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que vivir como la palabra manda. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un tiempo que las iglesias evangélicas querían asombrar a las personas, con los endemoniados, con hablar en lengua, con esto, con lo otro. Y el verdadero poder del Espíritu Santo no está en las cosas sobrenaturales. El verdadero poder del Espíritu Santo es que, lo acabamos de leer, es que entró a lo más profundo de mi corazón y me convenció de pecado. Amén. Amén. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo, librarme del pecado. ¿Y cómo me libró? Convenciéndome de que el pecado es algo malo, porque el pecado es la puerta para todos los males. Y usted me va a decir, mire, yo he visto muchos milagros, mucho. Y puedo decirle a usted firmemente, he visto
bueno, hermanos, los que están hace años, los testimonios que tenemos, hermanas que han venido, pastor, fui al médico y el médico me dijo, una hermana embarazada vino y me dijo que nuestro hijo va a nacer con muchos problemas, que no se va a desarrollar. He visto Dios hacer la obra, el milagro, cáncer sanado, un montón de milagros. Un joven que chocó con una moto, se metió cabeza en un auto y se partió la columna. Y los médicos le dijeron, no va a volver a caminar más, hoy está caminando. ¿Verdad? He visto muchos milagros, creo, y los milagros lo hace él, porque aquí está el problema, muchos dicen, no, porque el siervo, el que predica no hace nada, todo lo hace el Señor. El siervo no es ni mago, ni esto, ni lo otro, no hace nada, todo lo hace el Señor, ¿verdad? Y he visto muchos milagros, amén. Y uno dice, gloria a Dios, muchas de esas personas lamentablemente después no siguieron a Cristo. Y entonces, ¿de qué ocurrió? La misericordia de Dios es grande, pero el milagro más grande, lo que más hizo por nosotros Cristo, es la salvación. Amén. Es salvarnos. Amén. Salvarnos del mundo y esto a veces la iglesia a través de que entiendo, ¿no? Porque obviamente si usted ve un milagro, una persona en silla de ruedas que se para, nos impacta. Pero el verdadero milagro es que vamos a ser salvos. Cristo viene pronto. Ya, yo no sé, ya Europa está entrando en una crisis muy grande, ya, donde ya todos saben que no tiene fin. No tiene fin. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver Europa? Que el anticristo va a gobernar 5 naciones europeas y 5 árabes. Entonces Europa se va a destruir para formar una nueva alianza. Esa nueva alianza se está por destruir porque Donald Trump no está dispuesto a que Estados Unidos caiga. Y entonces cada uno va a buscar su bloque. Y ahí va a aparecer aquel que va a reinar todas las cosas. Entonces, hermanos queridos, nosotros debemos entender como cristianos que lo importante para nosotros es seguir a Jesús. Amén. Y vuelvo a decirle algo a ustedes, no somos la iglesia perfecta. Tenemos errores, pero en cuanto a la doctrina tenemos que ser claros. Amén. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Esforcémonos y seamos muy valientes. ¿Para qué? Para poner por obra todo lo que la palabra nos mande. Amén. Qué desafío. Amén. La Biblia dice que no ocurre de la noche a la mañana. Voy camino a la perfección. Amén. Más cuando soy nuevo. Hoy me equivoco. Bueno, ¿qué ocurre? No hice algo que antes en el mundo hacía. Viene la tristeza, el Espíritu Santo me hace sentir que me equivoqué. Bueno, voy de vuelta. ¿Verdad? Porque también los de afuera pretenden que nosotros seamos, ¿verdad? Lo que ellos no son. Y nos juzgan también por eso. Y también somos seres humanos, que tenemos errores, que tenemos debilidades y que tenemos un montón de cosas, pero que ante todo elegimos amar a Jesús y seguir este nuevo camino. Bien, queridos hermanos, vamos a orar. Le pido a nuestra hermana Ángeles si puede estar orando y así estamos terminando este Zoom.